Ahí, y uno eso ve acá, libre, y de hecho de ahí el nombre. Cuando el oficial, el fundador del Boquerón, ve que llega a este sitio, o sea, lo que vio ya lo llevó al Boquerón del Niemo, del artículo Niemo. Allá tal vez no sea pelado como acá, ¿verdad? De Pastizal, el Boquerón. Boquerón significa boca grande. Boca grande, así como una herradura, una U con la pata hacia el oeste, en ese caso, ¿verdad? Libre de monte. A diferencia del Cañadón, que es también un campo abierto, libre de monte, pero se extiende de forma lineal. El Boquerón es como una cerradura. Como una herradura. Esta parte es todo monte, hasta hoy, acá, al norte. Y la recta esta usaba usted un pedacito, esa histórica, llevaba directo a Isla Poí, 40 kilómetros. En línea recta. Y esa picada se abrió en el 32, o sea, en el camino. Y el viejo camino por la cual se llegaba a Boquerón es un triángulo. Este es Valencia, Pozo, Valencia en ese tiempo. Y este camino viejo, como le llamaban, es un cañadón de 500 metros de ancho, 800 metros de ancho. Cuando llega o toca el Boquerón, ese cañadón se extiende, tiene un ancho de 2000 metros, o sea, acá en esta parte, 2000 metros de campo. Acá le dije monte, y acá también un montecito, pero de 20 metros, 50 metros. Y al borde de eso está la trinchera, hecho con los olivos. Y de la trinchera enfrente es ese campo abierto que les conté. Sí. Bueno, el 7 de septiembre están los paraguayos de Isla Poí a pie. Si la reta tenía 40, probablemente es 60 kilómetros. Llegan a Valencia, ahí pasan el 8. Y el 8 de septiembre salen para hacer el último trayecto. Boquerón fue tomado el 31 de julio. Por los bolivianos, era Paraguay. Claro. Y sí, estoy saltando muchas cosas antes de la batalla. Y del 31 al 9 de septiembre, que inició la batalla de Boquerón, los bolivianos emplean fortificaciones. ¿Eso en qué fecha era? 8. Las primeras bajas, el primer contratiempo, se perdió 4 horas de tiempo en volver a reagrupar el ejército y continuar. Por eso llegaron al borde de este cañadón de 2000 metros, acá en esta parte los paraguayos llegaron el 8 de la tarde, caía ya la noche. Y entonces no hubo ya tiempo de visibilidad para que la vanguardia paraguaya progrese y ubique al puerto, dónde estaba y cómo estaba defendida para el ataque el día siguiente. Lo que hicieron fue colocar la artillería en su base, a los regimientos, su base de partida, y al día siguiente, el 9 de septiembre, se atacó así. Y se atropelló ese campo abierto de 2000 metros. No había accidentes del terreno, no había árboles, había bien diseminado, porque había otros 5 soldados, no 4000 equipos. Para escapar de las bolivianas, se atropelló a Puerto Gentil 8 veces en realidad las posiciones bolivianas en este sector. De hecho, ese sector se llama Punta Brava. Las 8 veces fueron rechazados los paraguayos el 9 de septiembre. Otra un desastre, como el día anterior los aviones. Esa noche reagrupar de nuevo al ejército. Al ejército.
Y el día siguiente, 10 de septiembre, iniciar la maniobra militar ordenada por Estigarribia. Y esta maniobra lo llevó a la consideración internacional, inclusive Estigarribia. Muchos lo estudian, o lo estudiaron antes y lo estudian hasta hoy en varias escuelas de él lo llamó el corralito. Es básicamente, hay varias condiciones técnicas que hay, pero básicamente es sitiar el lugar, desbandar los flancos, y cerrar, sacar los objetos. Eso se inicia el 10 de septiembre, la mañana. El 13 se encuentra en este sector las dos puntas, bueno, no las dos puntas, se encuentran dos patrullas independientes en este sector. Con eso los patrulleros pensaron que y el seco se completó. La segunda edición de infantería, comandado por Gabriel Zúñiga. Ahí ya sí es casi 8.000 dice el autor Abasto en su libro de Hijo de Hombre. Luego Liana dice 14. Y sin embargo no había visos de rendición boliviana. El mayor Fernández, teniente mayor Fernández, comandante de la primera edición de infantería, la que estaba sitiando Boquerón, desesperado ya por la situación, la agua de Irapuaí estaba bajando rápidamente y no pasaron ya del 13 que se pensó cerrar el cerco, pasaron ya varios días y no caía el fortín. Entonces pensó por algún lado, había claros en el cerco o no bien cubiertos, por la cual entraba todavía apoyo. Entonces envía a Irapuaí al teniente en ese entonces Heriberto Fortín, que con un avión sobrevuele el fortín y vea por dónde habían claros o no estaba cerrado el cerco. Se hizo un sobrevuelo el 19, otro el 20 de septiembre, y con los datos del teniente Heriberto Fortín se vio que justamente era esta parte que no estaba bien cubierta. Esas patrullas eran patrullas independientes, no era la punta de los flancos que iba cerrándose, y con ese dato se cierra el cerco. Ahí sí, el 23 de septiembre para 24 de septiembre se cierra definitivamente el cerco. Ahí ya nadie podía entrar ni salir del cerco, ya que los bolivianos no pueden abastecer por tierra, tratan de hacerlo por aire. Aviones de gran porte sobrevuelan, bolivianos sobrevuelan el fortín y de ahí lanzan víveres, municiones, la caja con hielo. Pero esos aviones debían elevarse un poco más de altura o mucho más de altura para escapar de la defensa de las balas paraguayas también, proteger también el aparato, y con ellos verían precisión. La mayoría de sus envíos caía fuera de reducto, en campo de nadie, en manos paraguayas. Acá ellos veían cómo los paraguayos se repartían de lo que caía del cielo. Entonces también fracasa el apoyo a ellos. Dentro cayeron tan solo 8 cajas de munición, que tal vez por el peso vino directo acá, cayó dentro, con la altura y el impacto tampoco sirvió. Y el 28 de septiembre, el teniente coronel Manuel Marzana, comandante boliviano, ya desesperado por la situación en que estaba acá adentro, ya no tenían agua, la agua está contaminada de cadáveres, ya no tenían municiones solo para 10 minutos de fuego, no tenían tiempo, ellos empezaron a comer sus mulas y el último comió el 27. Situación, ese día también Marzana, el coronel Marzana, recibe la orden del alto mando boliviano de resistir 10 días más. Y como ya era imposible, entonces esa tarde noche Marzana le reúne a sus
dar las novedades de la situación y las novedades de resistir y demás oficiales, y le pide que salga de ahí, qué hacer con el fortín. El comandante le da las dos opciones: una, defender Fortín hasta el último hombre, pelea cuerpo a cuerpo, y la otra opción era capitular. Y deciden por la capitulación de ahí sale la decisión de capitular. Y capitulación, una entrega condicional. La condición que ellos le dan para dejar el Fortín es que se le deje abandonarla hacia el sur, Fortín Arce, a 25 kilómetros acá de Bolivia, una base boliviana, un fortín boliviano de entonces. Designa esa noche al oficial capitán Salinas, que al día siguiente iría a la línea paraguaya a ofrecer la capitulación. Se produce el 29 al amanecer eso. El mayor Fernando lo lleva hasta Estigarribia al capitán Salinas y se rechaza la oferta, sabiendo también los paraguayos la situación acá adentro. Eran horas y caería el fortín, o sea, para que dejarlo escapar. Vuelve el capitán Salinas con la negativa boliviana. Antes de que llegue al Tuca, su comandante, ya los soldados de las trincheras, este sector que también era visible para los paraguayos, levantaban todo lo que era blanco, atado por palos, ¿no? Por iniciativa propia, sus soldados. Cosa que sucedió el 27 y el 28 una vez, pero fue aplanada esa intención de rendirse por oficiales, ¿verdad? Que elegían de la trinchera algún voluntario para ejecutarlo delante de él. Pruebas de eso los paraguayos encontraban al entrar a bolivianos atados en la mano atrás a rodillar con un tiro en la nuca, ¿verdad? Frente a las trincheras, cerca de las trincheras. Pero el 29 se pudo detener eso y cae después de 20 días de asedio. No hubo la masacre que pensaba el paraguayo venía con un antecedente de macheteo, sanguinario, y sin embargo dice Florentino en su libro que cada paraguayo buscaba su similar boliviano y se abrazaban llorando. El paraguayo le daba su agua y su galleta y su ración de hierro boliviano. Y justamente Florentino dice en su libro que mirando esa escena nadie imaginaría que hacía horas nomás estaban metiendo balas. ¿Cómo fue la batalla? Perdón. ¿Cómo fue el combate? No Sí, fue- es el primer día ataque frontal, como es 2000 murieron, atropellar. ¿verdad? 2000 Eso paraguayos. depende de Fernández. Pero hay que entender que la chaca no puede haber atropellado un campo abierto. Inclusive le dio el mote de Carlos Mandarino de maldito ataque, de haber enviado 4.500 soldados a morir ahí casi, ¿verdad? Entonces la cifra que da hay que saber